Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube, el canal del Club de CDO de España y Latinoamérica. En esta videoserie en la que explicamos las dos herramientas claves del club, Datamat y Data Toolkit. En este capítulo os acompañaré yo, soy Pep Casanovas, implantador del Club de CDO. Después de las tres primeras cápsulas que ha impartido Rafa, pasamos a este capítulo 4 para abordar el datamap, que es probablemente uno de los elementos más importantes tanto del datamap como del data toolkit, porque nos va a ayudar de alguna forma a ligarlo todo. Hasta ahora hemos visto qué son estas herramientas, cómo acceder a ellas y cómo nos ayudan a diagnosticar la madurez analítica de una organización. Pero en este capítulo vamos a entender algo fundamental: cómo interpretar ese diagnóstico y cómo leer el mapa de los datos de una organización. Porque al final realmente el valor de estas herramientas no está solamente en las puntuaciones o en el uso de las tarjetas, sino que está en entender cómo se relacionan entre sí estos ámbitos del dato y cómo esas relaciones impactan directamente en la capacidad de una organización para generar valor. Muy bien, lo primero que hay que entender es que el datamap representa el ciclo completo de generación de valor con datos. Y este ciclo tiene tres grandes elementos que engloban varios de sus ámbitos. Como podemos ver, en la parte más de la izquierda están ámbitos más fundacionales, donde estamos preparando los datos para disponer de un uso eficiente de ellos y generar así valor. Es decir, primero vamos a encontrar los ámbitos relacionados con la captura, con el gobierno de los datos. Después pasamos a los relacionados con la transformación de los datos en información y en capacidades analíticas. Y finalmente llegamos al último ámbito, ¿no?, donde tendríamos los relacionados con el impacto en KPIs de negocio y la generación de valor real para la organización, que es lo que estamos buscando, tratando de alinear todo lo que es la estrategia del dato con la estrategia propia del negocio de la compañía. Muy bien. Esto parece muy lógico, pero muchas veces las compañías, las organizaciones intentan generar valor, pues por ejemplo, directamente desde los usos, desde la capa de analítica avanzada, sin haber construido antes unas bases sólidas de gobierno, de arquitectura o de calidad del dato. La posición, por lo tanto, del ámbito en Datamap es importante, porque unos dependen de los otros, lo hablaremos un poquito más adelante. Adicionalmente, el datamap, como podéis ver, aporta dos grupos de ámbitos transversales. Los llamados intangibles, que están en la parte superior, que al final son habilitadores organizativos que permiten la transformación data-driven. Es decir, son más culturales, más estratégicos, más conceptuales de toda la organización, pero importantes para que podamos cubrir toda la estrategia. Y los principios, que también son transversales y los tenemos aquí abajo en el mapa, que garantizan que esa transformación sea segura, conforme y ética. Es por todo esto que el datamap nos permite visualizar de una manera como muy sencilla dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades y sobre todo cuáles son las dependencias que están bloqueando la generación de valor. Muy bien, vamos a ver con algo más de detalle ahora el framework del datamap. Es muy interesante porque nos va a ayudar a organizar diferentes conceptos que probablemente tenemos en la cabeza y que sin embargo en ocasiones no los tenemos presentes, o al menos no tenemos tan presentes las dependencias entre ellos. Veréis que se organiza alrededor de 4 grandes dominios agrupados en 4 colores y que a su vez estos pues, van a englobar los 21 ámbitos de Datamat. Cada dominio de estos 4 representa una gran capacidad dentro del mundo del dato. El primero es el dominio de la estrategia del dato, representado en color rojo, y aquí analizamos cómo una organización entiende el dato como parte de su estrategia de negocio, como
o cómo de preparada está para afrontar el cambio o cómo mide el valor del dato. El segundo, que es este de color verde, es el dominio de gestión y gobierno del dato. Este dominio es clave porque garantiza que los datos sean confiables, reutilizables, seguros. De hecho, muchas iniciativas, y esto lo iremos repitiendo en muchas de las sesiones, muchas iniciativas de analítica avanzada fracasan no por un problema de los propios modelos, sino porque los datos no están gobernados correctamente. Muy bien. El tercer dominio es el de consumo de información, que está representado en color azul. Aquí analizamos cómo conseguimos que los datos lleguen realmente a los usuarios y les ayuden a tomar decisiones basadas en ellos. Y finalmente tenemos un cuarto dominio, que es el de analítica avanzada, representando en color amarillo. Y en este dominio vamos a analizar o vamos a ver cómo la organización transforma los datos ya más en predicción, en automatización y hoy en día claramente en ventaja competitiva. Muy bien. Dentro de cada ámbito dentro de cada dominio encontramos distintos ámbitos. ¿Qué es un ámbito? Al final un ámbito es una capacidad concreta que la organización debe desarrollar en torno a la estrategia del dato. Tenemos en total, y esto lo hemos venido comentando también en los capítulos anteriores, 21 ámbitos dentro de estos 4 dominios. Y aquí veremos, que al final está representado por los colores, que tenemos 5 vinculados a la estrategia del dato, 9 en gestión y gobierno del dato, 4 vinculados a consumo de la información y 3 que cuelgan del dominio de analítica avanzada. Cada uno de estos ámbitos tiene distintos niveles de madurez que también, como hemos explicado, hemos identificado o tenemos la capacidad de identificar su nivel a través de la encuesta DataMat o de las tarjetas de Data Toolkit que nos ayudan a entender si el vaso está vacío, medio lleno, digamos, o lleno. Y precisamente lo interesante de DataMap es que permite ver a qué dominio corresponde cada ámbito en base a sus colores y cómo unos dependen de otros para que esa generación de valor del dato que estamos buscando sea exitosa. Como he comentado antes, los ámbitos no funcionan aislados. Y es aquí donde aparecen normalmente los grandes problemas en las organizaciones, que empiezan a desarrollar de forma quizás aislada determinados ámbitos sin pensar demasiado en las dependencias que existen entre ellos. Cuando observamos el mapa, vemos que unos ámbitos alimentan a otros y que una debilidad en un punto puede terminar bloqueando el valor en otro completamente distinto. Por eso, al final, hablar de las dependencias es tan importante, ¿no? El datamat al final no muestra una fotografía de ámbitos sueltos y su nivel de desarrollo, sino que nos muestra un sistema de dependencias donde debemos desarrollar unos ámbitos probablemente fundacionales para asegurar el éxito del desarrollo de la madurez analítica, ¿no? Es decir, si nos vamos más hacia la capa de los usos y queremos desarrollar, porque desde dirección se nos está pidiendo que desarrollemos más estos ámbitos, probablemente no seremos tan exitosos si no hemos desarrollado los ámbitos fundacionales de alguna forma, incluso algunos o la mayoría de los transversales. Muy bien. Un ejemplo que más o menos lo he comentado en las slides anteriores, ¿no? Pero un ejemplo muy habitual es que desde dirección podemos tener, y más hoy en día, una ambición, un interés, que es desplegar modelos avanzados de IA generativa para mejorar, como ejemplo, la experiencia de cliente, y que esto estaríamos, digamos, en la parte final del framework ya en usos muy cercano a la generación de valor, pero que nos encontramos finalmente en muchas ocasiones como bloqueos reales, pues que los datos están en silos y no son sencillos de traer, que cada área
usa definiciones distintas y no podemos entender bien cuáles son los datos que necesitamos y dónde están, que no existe un diccionario, que la calidad del dato es inconsistente, que los reportes se contradicen o que no está claro quién es el responsable de cada dato. Al final, en muchas ocasiones nos encontramos con resultados menos buenos, malos, pésimos, pero muy probablemente el problema no está en el modelo, está en el desarrollo de la madurez global de la organización. Entonces el data map no sirve solamente para decir estamos mejor o peor en una foto aislada del desarrollo de madurez de la estrategia, sino que sirve también para entender qué ámbitos están bloqueando la generación de valor y cuáles son las capacidades que debemos desarrollar primero. Porque muchas veces al final una organización piensa en que tiene un problema en el final de la cadena, en la generación de valor, cuando en realidad lo tiene en calidad del dato, en gobierno, en arquitectura o incluso en cultura. Por eso, al final, Datamap ayuda muchísimo a priorizar. Nos permite entender dónde invertir, qué dependencias resolver y cómo evolucionar de manera coordinada. Y nada, hasta aquí el capítulo 4 de la videoserie Datamat y Data Toolkit. En el siguiente capítulo hablaremos sobre el assessment de madurez para entender qué significa realmente diagnosticar la madurez analítica de una organización y por qué es tan importante consensuar ese diagnóstico. Muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.